Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Espero que os encontréis todos muy bien. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática te invito a que te suscribas y dale también a la campanita, así en YouTube te notificará todos los vídeos que yo vaya subiendo a mi canal. Voy a seguir con el ciclo de las etapas del despertar espiritual, que consta de 5 vídeos. Este vídeo de hoy corresponde a la cuarta etapa del despertar espiritual, llamada la etapa del ermitaño. En este vídeo voy a hablar de una fase que todos los que hemos despertado o están despertando van a pasar. Como sabéis, un ermitaño se representa como una persona con muchos conocimientos, pero apartado de la sociedad. En esta fase del ermitaño hay mucha sed de conocimientos y sin darnos cuenta nos aislamos del mundo exterior y vamos buscando esa información que nos dará un mayor crecimiento espiritual. Si quieres llegar a conseguir la felicidad, debes pasar por esta etapa, ya que en esta fase mira hacia tu interior, sacando todos los conocimientos que hay dentro de ti y absorbe todo aquello que te viene del exterior, a través de tu intuición, de la meditación, de lecturas, que te vendrá muy bien para sanarte. Hasta que no llegues a tu interior y te autoconozcas, no verás lo que realmente eres. Muchas personas han descubierto su misión de vida en esta fase. Cuando sales de la fase del ermitaño, sales ya fortalecido o fortalecida y empoderado o empoderada, ya que te has dado cuenta de todo el potencial que hay en ti que tú desconocías. La fase del ermitaño sucede cuando ya estás más que seguro que estás pasando por el despertar de conciencia y no es un misterio para ti y eres bastante consciente de que algo está sucediendo en tu realidad, tanto interior como exteriormente. Esta fase viene después del tesoro espiritual, que es el anterior vídeo que subí a mi canal. Os dejo aquí arriba las 3 fases anteriores subidas a mi canal. La primera etapa es la del llamado. La segunda etapa es la noche oscura del alma y la tercera etapa es el tesoro espiritual. Dejaré también los enlaces de las anteriores etapas debajo en la descripción del vídeo. En la fase del ermitaño sigues teniendo señales, sincronicidades. Sientes que tu evolución espiritual ha avanzado rápidamente. Has absorbido los conocimientos que te atraían y te has dado cuenta que todo tiene una relación. Los números repetidos, la meditación, las sincronicidades, los chakras. Te das cuenta que te lleva todo a una dirección y ves más allá de lo aparente. Te das cuenta de la matrix, del sistema. Puede ser que ya hayas optado por una nueva forma de vida, por ejemplo, una nueva alimentación, tomar la meditación como un hábito. En la fase del ermitaño, de alguna forma te retraes de la vida material, del sistema. Te das cuenta que tu vida diaria no es la misma que antes y empiezas a pasar más tiempo en soledad. En esta etapa te encuentras a gusto y puede ser que nuestros amigos, la familia, no entiendan por dónde estamos pasando y es por ello que se denomina la etapa del ermitaño, ya que decidimos pasar más tiempo en soledad. Esta fase, aunque al principio se pueda ver como una fase de tiniebla, no es nada de eso, todo lo contrario. Como veis, la figura del ermitaño del tarot, os lo enseño, lleva un foco de luz en su mano. Él sabe que se apartará durante un tiempo a meditar, a experimentar el autoconocimiento, pero sin dejar de percibir esa luz que lo acompaña de su lámpara. La fase del ermitaño es cuando ya necesita estar solo para buscar respuestas en tu interior, indagar en tu alma, tomarte un respiro de la competitividad o de las opiniones ajenas para formular las tuyas propias. Esta etapa te ayuda a sanar interiormente y ves la vida de una manera más equilibrada. Desde el punto de vista emocional, lógicamente, en esta etapa estás más en contacto con tu guía interior. La mayoría de las personas empiezan a tener menos motivación por lo que están haciendo, por ejemplo en sus trabajos, y en las cuestiones del mundo material también. Es un periodo de entendimiento y aprendizaje muy amplio. En muchos casos, muchas personas comienzan a descubrir que tienen dones psíquicos, espirituales y empiezan a tener habilidades. Hay muchas ideas nuevas a las que nos hemos abierto y ahora sabemos que existe algo más allá. Es una fase que se entra como en una cueva,
pero te das cuenta que todo te dirige a tu propósito de vida y te das cuenta que vas por el camino correcto. Y aunque parezca que te olvidas de otro aspecto de tu vida, no te preocupes, porque luego al pasar esta etapa vuelves de nuevo a tu mundo, pero cambiado o cambiada, pero cambiado totalmente. Te das cuenta para qué te sirve todos los conocimientos y todo lo que has recibido. Y lo pondrás en práctica en tu día a día, cuando salga de esta fase. Y te das cuenta que ahí está la felicidad. Todo esto te lleva a tener un mayor crecimiento personal. Te das cuenta en esta fase de lo que ya no tiene interés para ti. En esta etapa te autoconoces más. Te das cuenta que eres el único que tienes poder sobre tus decisiones. El único que puede cambiar tu vida. Luego vuelves al mundo físico, claro está. Si estás en esta etapa, no te preocupes, ya que es necesario en el proceso del despertar. Entiendes que tú eres tu propio maestro y podrás conseguir lo que te propongas. Cuando vuelves al mundo físico, después de esta etapa, ves lo que has aprendido y te ayuda a ti y a los demás también. Necesitas entonces expresarlo y empiezas a dar positividad, luz, consejo a quien lo necesite. Encuentras así tu fortaleza y de esta manera te alineas con tu propósito de vida. El objetivo de la fase del ermitaño es salir de esa cueva y aportar tu regalo al mundo, aportando así tu granito de arena. La fase del ermitaño te enseña que es tiempo de aplicar nuestros conocimientos y dones personales para compartirlo con el mundo. En esta fase del ermitaño aparece un empoderamiento en ti. Sigue recibiendo las señales del universo, eso no desaparece. También si has desarrollado alguna habilidad psíquica, también seguirán desarrollándose. Y lo aplicarás en el mundo material, ya que no olvidemos que somos seres humanos y podemos influir en este sistema. Te sientes seguro ya de que ahora estás en un equilibrio mental, físico y espiritual. Esta fase es complicada cuando vuelves a la realidad. ¿Por qué? Porque has estado en esa cueva y ahora debes vivir de nuevo en el sistema, en la Matrix. Y ahora te das cuenta de quiénes están despiertos y quiénes no. Aunque una vez despierto jamás podrás quedarte dormido. Sin embargo, ahora puedes usar esos conocimientos y esa conciencia para mejorar un poco el mundo material. Ahora eres consciente de que puedes ayudar al mundo a ser un poco mejor. Comienzas a influir en el mundo a diferentes niveles. Verás un efecto bola de nieve, porque las demás personas que reciban tus mensajes, las que están listas para despertar, van despertando y éstas despertarán a otras. Al salir de esta etapa o de esta fase, entras posteriormente en la materialización, que es el siguiente vídeo de la etapa del despertar de conciencia, y empiezas a influir en el mundo material, con tu actitud, con tu energía. Influye en las personas que tienes a tu alrededor. Contagias tu vibración a los demás. El siguiente vídeo que subiré a mi canal es la materialización. Es materializar lo que has estado absorbiendo en las etapas anteriores, alineado con tu propósito de vida, siendo una luz para los demás. Y así atraerás el paraíso a la tierra. Puedes materializar en esta etapa la vida de tus sueños, abundancia financiera o esa relación amorosa de tu sueño, por ejemplo. Pero debes tener fe en ello. Todo esto lo explicaré en el próximo vídeo de la materialización. Suscríbete y dale a la campanita y así no te lo perderás. Bueno amigos, os envío muy buenas vibraciones y bendiciones para vosotros y vuestra familia. No olvidaros dejar un comentario abajo, dejarme también un like. Así me ayudaréis a que el canal vaya creciendo. Suscribiros y compartir el vídeo con aquellas personas que sepáis que podrían ayudarle. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.